Y los que quieran hacer sus narraciones, de pronto si son escritores y quieren hacer sus propias narraciones, es importante llegar a un público para poder vender, ¿no? Lo importante es vender. Nosotros vendemos nuestra imagen, pero nuestra imagen va acompañada también de todo lo que es la parte sensorial y lo que es la parte auditiva, obviamente pues nos ayuda a vender esa imagen. Entonces, mientras nosotros mejor hablemos, mientras nosotros mejor gesticulemos y podamos llevar las palabras una a una de manera perfecta y correcta, pues vamos a llegar de mejor manera a ese público que nos está escuchando, ¿no? Básicamente esa es la importancia que le doy yo a la comunicación y por supuesto de las diferentes maneras en que lo vayan a utilizar, bien sean los youtubers, bien sea a través de podcast o simplemente narraciones. Me agrada muchísimo la idea del profesor porque sí, justamente en esta época de pandemia donde es importante pues activar todos los sentidos de los muchachos, wow, la técnica de la narración es maravillosa. De hecho, mis cuentos son utilizados en México a través de una compañera, una gran amiga que está siendo docente en México y está utilizando los cuentos porque mis cuentos tienen, por supuesto, sus moralejas y sus trasfondos. Son cuentos, no son escritos por mí, son cuentos narrados, como van a ver ustedes en el canal de YouTube, están los autores de esos cuentos, pero son utilizados muchos en psicoterapia y muchos en formación para los niños, ¿no? De formación de valores y muchísimas cosas que se pueden trabajar con ellos. Entonces, me agrada mucho que esa idea, esa iniciativa se esté tomando en cuenta, ¿no? Bien, vamos a comenzar entonces, técnicas de narración. Aquí ya entonces vimos lo que era la importancia de la voz. Si hay alguien que tenga alguna pregunta con respecto a esto, para que comencemos el segundo punto, que es la respiración y la voz. Ok, bien. Comenzamos entonces, la respiración y la voz. Vamos a hablar de los elementos que están incluidos en todo lo que es la parte de la respiración y la voz. Y quiero dar especial importancia a los pulmones. ¿Por qué? Si no respiramos, no vamos a poder emitir ningún tipo de sonido, obviamente, ¿ok? Entonces, los pulmones, que son parte importantísima de la voz, es donde nosotros vamos a retener y expulsar el aire que vamos a necesitar para la voz. La voz va a poder tener diferentes matices y tonos y volumen dependiendo de la cantidad de aire, de la forma en que respiremos, de la forma en que lo expulsemos, ¿ok? Entonces, es importante que veamos que los pulmones que actúan de manera de fuelle, es decir, como un acordeón, ¿bien? Para que ellos actúen de manera de fuelle, yo, claro, ahorita lo tengo acá en la diapositiva, ¿ok? Pero es importante que ustedes sepan que los pulmones deben ser llenos completamente de aire. Cuando nosotros respiramos, voy a quitar la pantalla porque necesito que me vean un momentito, ¿ok? Para que veamos, ok. ¿Sí me están viendo? ¿Sí? Giovanni, ¿me ves? Sí, yo sí te veo. ¿Los demás pueden verla? A veces okay. Por internet falla. Sí, bueno, no importa. Cuando nosotros respiramos regularmente, respiramos profundo, hacemos este movimiento donde se nos levantan los hombros y volvemos a expirar. De esta forma en que nosotros estamos inspirando, no estamos llenando nuestros pulmones totalmente de aire, sino solamente casi en un 70%. Para nosotros poder respirar profundamente debe ser desde el diafragma, es decir, desde la parte de la pancita, ¿ok? Del abdomen, donde nosotros sentamos que el abdomen se tensa, se ensancha y los hombros no se elevan, se va a abrir es el estómago, o sea, la parte del estómago. Allí estamos aspirando completamente y estamos llenando nuestros pulmones totalmente de aire. Cuando nosotros tenemos una narración, muchas veces el autor de la narración no utiliza bien las comas, los puntos,
ya es parte, no es culpa nuestra, nosotros tenemos que narrar algo que está allí, nosotros no tenemos por qué modificarlo. Y muchas veces los signos de puntuación, que son los que nos ayudan a nosotros a inhalar, a tomar el aire, no están en su lugar. Entonces nos toca hacer un recorrido muy extenso y para ello necesitamos tener bastante capacidad pulmonar, bastante aire en nuestros pulmones. No lo vamos a tener si nosotros no sabemos que se debe llenar el pulmón o los pulmones, perdón, desde el diafragma, ¿ok? No desde acá, allí no es lo correcto, sino desde acá, ¿ok? Cuando nosotros tenemos esa inspiración completa, nosotros comenzamos a hacer unos ejercicios, debemos hacer ejercicios de ir exhalando muy despacio, porque si nosotros botamos todo el aire de una vez, después no tenemos aire para seguir, ¿ok? Entonces es importante, uno, ya vamos a trabajar primeramente con ejercicios de respiración. Todo aquel que quiera trabajar en dicción, en narración y en comunicación verbal, lo primero que tiene que hacer son ejercicios respiratorios. Inhalamos y botamos muy despacio, como que si fuera un puntito en los labios, y contando hasta 8, y si podemos contar más, mucho mejor. La inhalación también debe ser muy lenta, y esa inhalación, en lo posible, que no sea sonora, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando estamos frente a un micrófono, si nosotros inhalamos, se va a escuchar. Entonces la idea es que no se escuche en el micrófono que nosotros estamos respirando. Nuestra respiración tiene que ser constante, tiene que ser profunda, pero tiene que ser sin ningún tipo de sonido, ni en la inhalación ni en la exhalación. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, todo claro. Entonces, si quieren pueden ir anotando, ¿verdad? Estos pequeños detalles, y más adelante, si quieren algún tipo de ejercicio en particular, yo voy dando ejercicios muy, digamos que generales. En internet ustedes pueden conseguir cualquier cantidad de ejercicios a nivel de, primero, ampliación de caja torácica, ampliación de capacidad pulmonar, ¿ok? Continuamos entonces, si no hay ninguna pregunta. Bien, entonces vamos con la segunda parte de la respiración y la voz, donde vamos entonces a ver la glotis. Sí pueden ver la pantalla, ¿verdad? Bueno, creo que sí. Ok, la glotis. La glotis es básicamente, está compuesta por nuestras cuerdas vocales. Bien, ellas son el vibrador, es decir, lo que vibra, digamos que a la altura de nuestra garganta, y es la que permite la salida de la voz. El aire, cuando vibra en esas cuerdas vocales, se produce el tono de la voz. Mientras más vibren las cuerdas vocales, más vamos a escuchar los sonidos agudos, o mientras menos vibren, van a ser más graves. Mientras más se abra, vamos a escucharlo con mayor fuerza, y mientras menos se abra, lo vamos a escuchar con menos fuerza. ¿Ok? Entonces, es importante que sepamos que no todas las, digamos, los fonemas van a participar las cuerdas vocales. Hay letras, por ejemplo, la P, donde no participan las cuerdas vocales. La T, ¿ok? Son letras que participan solamente elementos bucales, como la lengua, los dientes o los labios. Nuestras cuerdas vocales van a utilizar o van a participar cuando utilicemos las vocales A, E, I, O, U. Sin embargo, la fuerza y el cómo se escucha cada una de las vocales también va a venir dado gracias a la amplitud de nuestros labios, de la utilización de la lengua y del aire, de la forma en que salga el aire por nuestros labios, ¿ok?
Entonces, esa es la parte de la glotis. ¿Cómo cuidamos la glotis y cómo la practicamos, la ejercitamos? Bueno, básicamente, no sé si habrá algún fumador por aquí. Los fumadores, yo no voy a decirles que no fumen, no sé quién, pero es importante, sí, como que hay alguien, ¿verdad? Es importante que nosotros, si ustedes están fumando, si fuman, no se fumen todo el cigarrillo hasta el final, ¿ok? ¿Por qué? Porque la parte final del cigarrillo es muy caliente y ese humo excesivamente caliente pues nos va a quemar poco a poco las cuerdas vocales. Entonces, y es literal, quemadas como que las cuerdas vocales, como ven ustedes, son como dos telitas que se juntan y vibran, y cuando ellas se van quemando, se van endureciendo, como cuando se nos quema la comida que se pone dura. Y al endurecerse, entonces ellas les va a costar vibrar y les va a costar abrirse. Entonces la voz no nos va a salir igual a unas cuerdas vocales flexibles, ¿ok? ¿Cómo las ejercitamos? Eso es con la práctica, eso es leyendo, eso es hablando, eso es haciendo ejercicios, pero básicamente leyendo, ¿ok? O narrando, básicamente, ¿no? Pero es importante el cuidado de ellas en cuanto, primeramente, el cigarrillo. Hay otro factor importante que debemos cuidar, que es el carraspeo. Estamos acostumbrados a que si tenemos algún fluido, alguna flema, entonces se nos ocurre hacer esto, quizás más fuerte. Yo no lo hago fuerte porque yo cuido mis cuerdas vocales, pero ese carraspeo es súper dañino para las cuerdas vocales. Es preferible que tosan un poquito, o sea, hagan una especie de pequeño tosido para librarse de la flema o de algo que puedan tener, pero no carraspear, ¿ok? Porque el carraspeo también endurece las cuerdas vocales y, por supuesto, la voz nos cambia. No existen voces bonitas ni voces feas. Existen voces que son modulables, ¿ok? Que son armónicas, y eso es lo que hace que la persona las escuche bonitas. Pero realmente no existe una voz bonita. Todas las voces son perfectas. Lo que hay es que aprender a modularla. Y por supuesto, si nuestras cuerdas vocales están en condiciones que no vibran, que están muy duras, entonces la voz sale muy ronca. Es la gente que habla así, porque las cuerdas vocales no les vibran, ¿ok? Podemos ver que los fumadores con el tiempo hablan así, porque justamente sus cuerdas vocales ya se han endurecido porque están quemaditas por el cigarro. Entonces no se fuman el cigarro completo, se lo fuman hasta la mitad, y después de que fumen el cigarrillo, bébanse vasos de agua fría. No, mentira, no tan fría, pero sí traten de refrescarla con un poquito de agua a temperatura ambiente para quitarle el calor que pudo haberle producido el cigarrillo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Ninguna pregunta por lo pronto? ¿Sí me están escuchando todos? Sí, yo sí la escucho. ¿Los demás pueden escucharla perfecto? Sí, por aquí estoy viendo una pregunta. Aquí hay una pregunta. Bueno, perdón, que como estaba viendo las diapositivas no había visto. Miguel dice, hace poco vi un video donde se diferenciaba la voz de Whitney Houston entre el tiempo donde sacó su canción célebre y años después. Fue triste por cómo su voz quedó destruida por lo que vivió. Vi un video. Sí, justamente, bueno, Whitney, creo que su adicción correspondía, creo que ella se metía crack, y eso quema terriblemente las cuerdas vocales, y por supuesto cambia muchísimo la voz. Beber agua, ya sea muy fría o muy caliente, sí,
también daña las cuerdas vocales. El agua debe ser siempre a temperatura ambiente. Cuidado, temperatura ambiente corporal, no temperatura ambiente del lugar donde estén. Yo estoy en Bogotá, entonces el agua a temperatura ambiente aquí en Bogotá es muy fría. Por lo tanto, debe ser temperatura ambiente corporal, o sea, al cuerpo, ¿no? A mi temperatura corporal y no a la del ambiente, porque si están en Siberia, pues por supuesto que el agua va a estar congelada cuando se la tomen. Entonces, ni muy fría ni muy caliente. Igualmente los alimentos. Hay personas que comen muy caliente y eso puede ocasionar también que en la cavidad bucal también se dañe, ¿no? Porque puedan salir algunas ampollitas y ese tipo de cosas y dañen la cavidad bucal. Es importante tomar miel con limón para fortalecer las cuerdas vocales. Mira, no es por fortalecerla, les explico. La miel es un antibiótico y el limón es un antiséptico. Entonces, la miel con limón lo que hace es mantener limpio toda la cavidad bucal. Entonces, tanto el antibiótico como el antiséptico no permiten la proliferación de bacterias en nuestra cavidad bucal. Entonces, eso hace, por supuesto, que la voz sea más fluida, nuestras amígdalas no tengamos la propensión de tener amigdalitis o de tener algún tipo de catarro, porque al tener catarro tenemos la nariz constipada o tapada, la fluidez del aire, por supuesto, no es la misma. Yo en este momento, aunque no parezca y no lo crean, tengo la nariz constipada. Lo que pasa es que lo que tengo que botar por la nariz, lo estoy botando por la boca y ustedes no lo sienten, pero tengo la nariz tapada. Se nota un poquito, lo que pasa es que la práctica ha hecho que pueda hablar y respirar por la nariz o por la boca de acuerdo a la necesidad, ¿no? Orlando Cano pregunta, es importante. Ajá, ya, Orlando, ya te respondí. Miguel Galvis nos dice, como eso de 25 grados centígrados es agua tibia, correcto, sí, más o menos esa sería la temperatura. Igual los tomadores sociales que salen a tomarse un trago, yo les sugiero que en vez de tomar tragos donde lleven, que sean con hielo, pues se tomen un vino, ¿okay? Un vino temperatura ambiente o algún trago que no sea frío, ¿no? Si van a tomar, bueno, no sé, ron, es preferible que lo tomen seco, igual que el whisky. Bueno, no sé, yo estoy aquí dando las pautas de cómo las personas que tienen sus pequeños vicios puedan hacerlo, seguir haciéndolo sin hacerle daño a sus cuerdas vocales, ¿no? Preferiblemente no lo hagan, pero si en una ocasión social tienen que hacerlo, pues no lo hacen. ¿Ok? Bien, continuamos. Bueno, vamos entonces a la diapositiva nuevamente. Ok. Vamos entonces con la respiración. Estamos en el punto número 2 de la respiración y la voz. Y entonces vamos a ver ahora con respecto a la cantidad, se me fue acá. La cavidad bucal y las fosas nasales. Bien. Dice que son unos resonadores amplificadores. Fíjense que allí tenemos todo nuestro sistema de cavidad bucal y fosas nasales. Fíjense cómo el aire puede pasar, viene desde acá, desde los pulmones, pasa por la glotis, por acá están las cuerdas vocales, ¿ok? Y luego sigue subiendo ese mismo aire ya a nivel de sonido y va o a nuestra boca, ¿verdad? Para salir por nuestros labios, y parte de ese aire va a pasar hacia la nariz, ¿ok? Entonces tenemos en el caso de la respiración, respiramos por la nariz y cuando ese aire se regresa, va a regresarse con un sonido que va a producir la glotis en las cuerdas vocales hacia los labios para expulsarlo en forma de sonido, ¿ok? Entonces, todo lo que es la parte de la boca
y las fosas nasales son los que nos van a ayudar a dar la amplificación del sonido. ¿Ok? No es lo mismo cuando yo, por ejemplo, estoy hablando de esta manera, porque para mí es mucho más cómodo hablar así, pero no estoy proyectando la voz para que ustedes puedan tener o recibir unas palabras claras, idóneas y completas. ¿Ok? Entonces es importante que utilicemos todo lo que es la parte de la boca, toda nuestra cavidad bucal, para la proyección del sonido. ¿Ok? Hasta aquí en la parte de la respiración, la voz, las fosas nasales, cuerdas vocales. ¿Alguna pregunta? Pasamos al punto 3, que es la articulación. ¿Se podría hacer un ejemplo práctico en la parte de cuál, Giovanni? Sí, bueno, vamos dentro de un ratito vamos a hacer algunos ejercicios. Yo lo que quería era justamente mostrarles primeramente la parte anatómica, cómo cuidarla. Y ahorita en la parte de articulación es que sí quiero implementar algunos ejercicios, porque ya en la parte de anatomía, de cómo funciona el aire y todo esto, y el cuidado de nuestras partes anatómicas involucradas en la comunicación, pues no es necesario así como que ejercicios, ¿no? Pero ahorita que ya vamos a entrar en el tema de la articulación, entonces sí vamos a participar un poquito más a nivel de ejercicios. ¿Podría dar un ejemplo de usted cómo habla normalmente y con uno de su voz como narradora? Mira, yo con mi familia hablo así. Esta es mi voz con mi familia, ¿ok? Donde yo no, o sea, mi voz normal, mi voz es esta. Ahora, a ver, déjame buscar aquí algún texto para leerlo de manera de que ustedes puedan ver cómo es mi voz de narradora. Estoy buscando la noticia, ¿ok? Cualquiera. Dice la noticia: cohete chino impactaría en la Tierra este fin de semana. ¿Ok? Esa es la noticia. ¿Cómo lo leería yo a nivel de narración? El cohete chino Long March 5B, de más de 20 toneladas, regresaría a la Tierra el próximo sábado 8 de mayo, según su comunicado del portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Mike Howard. Según el funcionario, el Comando Especial del país norteamericano está rastreando de cerca la trayectoria del cohete, pues lo que genera mayor expectativa es el lugar en donde puedan impactar sus escombros. Así leería yo en narración. Sí hay diferencia, obvio, porque bueno, es una noticia que acabo de escoger así ahí a la nada, ¿no? Y por supuesto tiene que llevar algún tipo de emoción, pero esa es la voz que tengo como narradora. ¿Complacido, Ricardo? ¿Aló? ¿Sí están por allí? Ok. Bien. Gracias, Miguel, gracias. Ok, vamos a continuar entonces. Ahora sí, vamos a aprender a articular, que eso es muy bonito. Gracias, Katiuska, qué linda. Gracias. Ya les dije que no hay voces bonitas. Yo no tengo la voz bonita, esta es mi voz. Solo que cuando uno está narrando, uno tiene que hacer otras cosas. Entonces, vamos a ver acá. Ok. Vamos entonces a la articulación. La articulación es la forma de pronunciar correctamente. Tengo una alarma por allá afuera, espero que no les interrumpa. Pero eso es una alarma que la van a quitar pronto. Ok, la articulación es la forma de pronunciar correctamente
cada una de las consonantes. ¿Por qué entonces era importante que nosotros conociéramos un poquito cuáles son las partes de nuestra anatomía que están involucradas en el proceso de la comunicación? Porque tenemos que ver cuáles son las partes de nuestro cuerpo que participan en el sonido de cada una de las letras del abecedario. En este caso les voy a, por ejemplo, dar el ejemplo de la lengua, que es el órgano que contribuye de modo más importante en la claridad de los sonidos de las palabras. Algunos sonidos consonantes, tales como D, Z, Ch, G y K, dependen del movimiento activo de la lengua. ¿Okay? Entonces aquí viene una parte muy importante y muy bonita, que es el conocer nuestra anatomía y conocer cómo nosotros vamos a utilizar cada parte de nuestro cuerpo en cada una de las letras del abecedario. Yo les sugiero hacer un ejercicio, vamos a hacerlo todos, ¿ok? Vamos a colocarnos 2 dedos en la garganta, vamos a colocarnos 2 dedos en el puente de la nariz y vamos a comenzar a decir las letras del abecedario. Eso lo van a hacer ustedes por su cuenta. De manera de que veamos cuáles son las que nos hacen vibrar las cuerdas vocales, cuáles son las que nos hacen vibrar la parte de la nariz, que son letras que en este caso vamos a utilizar las fosas nasales, la fonética, la parte de la nariz, y de manera que vamos a conocer qué es lo que nos va a vibrar. Vamos a estar atentos de qué parte de la boca vamos a utilizar en cada letra, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar con la A, ¿verdad? Vamos a colocarnos acá y acá y decimos A. Allí ustedes están viendo que solamente están vibrando sus cuerdas vocales. Allí no participa otro elemento anatómico que no sea nuestra glotis. Fíjense que la nariz no les vibra porque solamente estamos utilizando una letra vocal. Luego vamos con la B. Cuando ustedes dicen la letra B, tenemos que analizar qué está moviéndose. Si se mueve B, fíjense que no se está moviendo la nariz, no vibra, no hay salida de aire por la nariz, están vibrando solamente mis cuerdas vocales. ¿Y qué parte de la boca estoy utilizando? Estoy utilizando los labios. B, porque es una B labial, no es una B labidental. La B labial, que es la B de Brasil, la B de bueno, es una B que solamente va a utilizarse los 2 labios para poderla pronunciar. Y por supuesto, se mueve la vocal, las cuerdas vocales, porque está acompañada con una vocal. Pero si yo pronuncio la B sola, sin la vocal, o sea, B, sino es una consonante muda. No tiene sonido, porque solamente es la unión de los 2 labios. ¿Ok? Igualmente la C, nuestra C en castellano, suena como S. Si hay algún español me va a decir, no, así no suena la C suena feo. Pero en nuestro caso la C, van a participar la lengua y la parte trasera de los dientes. Entonces C, ni siquiera se va a utilizar la parte de la lengua, la parte externa de la lengua, sino que digamos que la parte un poquito más central de la lengua. Hay quienes la pronuncian de otra manera, pues es importante que ustedes analicen su anatomía, o sea, cómo ustedes hacen la pronunciación de cada una de las letras, ¿ok? Entonces, ¿y qué órganos están participando? Entonces, la C, la D. Miguel acaba de entrar, pero se le olvidó desconectar el micrófono, Miguel.
Ok, luego igual seguimos con la D. Probablemente con la D tampoco vamos a utilizar la nariz, no está saliendo aire por la nariz, pero así vamos con cada uno de las letras del abecedario. Y cuando llegamos a la M, por ejemplo, digan, ¿se dan cuenta cómo ahora sí está vibrando la nariz? Hagan el sonido de y se dan cuenta que la M sí exige salida de aire por la nariz. Esto es importante que lo sepan, ¿por qué? Porque si tenemos mucho aire reprimido, probablemente cuando pronunciemos una M se nos va a salir mucho el aire y eso se va a escuchar en el micrófono. También sucede muchas veces con la B, ¿ok? Entonces, en ese caso, la P ayuda a que salga el aire, no es nasal, no es una letra nasal, es una letra básicamente bucal porque se pronuncia con los labios, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Cómo van? ¿Por qué letra van? Creo que Orlando tenía una pregunta, porque había levantado la mano. Y Carolina también me parece que tenía una pregunta. A ver, los escuchamos. Carolina, Orlando, ¿tienen algo que preguntar? Muy bien. ¿Alguien que tenga una pregunta hasta este momento? ¿Le están saliendo todas las letras bien? Recuerden participar, porque todo esto es cuestión de práctica. ¿Alguna pregunta? Si no, continuamos con el siguiente punto. Pero a la 1, a las 2, aprovechen su momento. Y a las 3. Ah, ya, en el chat han dejado las preguntas. Sí, Orlando pregunta, para practicar las vocales y las consonantes se puede ir a la orilla de un río. No entiendo la pregunta, Orlando. Puedes hacerlo en cualquier parte. No sé. ¿Por qué a la orilla de un río? Lo que sí es importante, bueno, y eso sí me ha dado resultado a mí, es hacerlo en el baño. En el baño es un lugar muy chévere, sobre todo en la ducha. ¿Por qué? Porque la acústica del baño con el agua funciona como un estudio de grabación. Entonces, de verdad que uno se escucha diferente. Por eso es que la gente canta en el baño y en la ducha. Pero, pues, dice por el sonido del agua, que es un campo abierto. Sí, es lo que te estoy diciendo. El agua funciona como un transmisor de sonido de las ondas del sonido y hace por supuesto que cambie. Pero, los que no tienen la opción de ir a un río, yo sugiero que lo pueden hacer en el baño para practicar. Ojo, las grabaciones no las hagan en el baño porque no sé, tendría que conversarlo con un ingeniero de sonido para ver cuál es la razón por la que el sonido sale muy diferente grabado en el baño. Hay como una especie de eco que no queda bien la grabación, ese eco que sale cuando uno graba desde un baño. Pero las prácticas, sí, son geniales desde el baño. Claudi, que bueno, todo está claro, dice Claudi. Perfecto. Bueno, Orlando, si tienes un río, chévere, vaya. Pero si no, puedes hacerlo en el baño. ¿Alguna otra pregunta? Carolina, cuéntanos. Buenas noches. No, toqué la manito por error. Ok, tranquila. Estoy muy clara. Perfecto, qué bueno, Carolina. Me alegra muchísimo. Bueno, continuamos entonces. Ya entonces tienen ustedes la opción de hacer sus ejercicios en casa ya tenemos 2 ejercicios, vayan tomando nota. Los ejercicios respiratorios para ampliar la capacidad pulmonar y los ejercicios de, digamos que analizar nuestra fisionomía, nuestra anatomía con respecto a cada una de las letras del abecedario, bien pronunciadas las letras, por supuesto, ¿ok?
Bien, vamos entonces con la otra diapositiva. Ya vimos lo que era la lengua, la articulación. Bien, los labios, ¿ok? Bueno, aquí es un poquito lo que ya habíamos conversado. Dice los labios, si estos se dejan excesivamente relajados, el resultado es una serie de murmullos confusos, especialmente en la pronunciación de los sonidos P, M, B y F. Esto requiere de práctica y en la medida que vayamos leyendo tenemos que ir viendo cómo ir validando la pronunciación de las P, de las M, de las B y de las F. Como tip, por ejemplo, la V, la bidental, que es la V de Venezuela, la V de vaca. Esa V, si van a grabar, por ejemplo, Matías, cuando vayas a hacer los podcasts, esa V trata de pronunciarla como una F muy ligera, ¿ok? Por ejemplo, me voy de vacaciones, ¿ok? Fíjense que es una F muy ligera, no es una F fuerte, no es como cuando yo digo fuerza, ¿ok? O cuando yo digo Francisco, es vacaciones. Es una F muy ligera, por eso es que es bueno que practiquen cómo suena esa V, que es justamente utilizando el labio de abajo de la boca con la parte de los dientes, con la parte con el filo de los dientes, permitiendo que salga un hilo de aire muy, muy pequeño. ¿Ok? Voy a poner la cámara para que me vean. ¿Ok? Entonces, yo es la B labial, la pronuncio con los dos labios, labial, pero la B labidental se pronuncia con el labio de abajo y el filo de los dientes, pero no los pego completamente, porque si los pego no sale el aire. Tiene que pegarse y permitir, o sea, dejar una apertura como de 1 milímetro para que salga el aire. Entonces yo diría vacaciones, vaca, velorio, vela, ¿ok? Que suene como una especie de F, pero muy, muy ligera, no es F normal. Entonces esos son tips que los que van a grabar para hacer sus narraciones grabadas o podcasts es importante, porque si no, no se va a diferenciar que es una B, le va a sonar vacaciones como que si fuera B labial. Y eso suena horroroso. Entonces tienen que hacer la diferencia con la V pequeña. Bien, en el segundo punto dice que cuando utilicemos micrófono, fíjense qué importante, cuando se habla ante un micrófono hay que tratar de evitar el sonido explosivo de las consonantes. Cuando les comentaba hace rato que la P o las S, si botamos todo el aire en ese momento, se escucha en el micrófono. Por eso los micrófonos de los estudios tienen una especie de malla, una mallita que va adelante para que no se haga la explosión de las consonantes y no se escuche en la grabación ese que se oye cuando botamos todo el aire en el momento de la lectura. ¿Okay? Cuando no se utilice micrófono, bueno, en el caso de que no estemos haciendo una grabación, sino que de pronto estamos hablando en público, o como en el caso que estoy yo ahorita hablando con ustedes, los labios deben emplearse con mayor firmeza para darle mayor claridad y rotundidad a las palabras. ¿Ok? Entonces es importante esa parte cuando no use micrófono. La palabra rotundidad y claridad me recuerdan que cuando lleguen a la letra D, la D es una letra bien complicada, porque la D, si no la pronunciamos bien, puede parecer que fuera una T. Entonces hay gente que dice claridad y no es claridad, ni es claridad, tampoco que no se oiga. Es claridad, suena con el paladar superior, lo que llamamos el cieno de la boca,
y la parte posterior de la lengua. ¿Ok? Entonces queda como claridad. Entonces esa D final suena con, igual que la D inicial, ¿no? La D se pronuncia con la parte posterior de la lengua, la parte más trasera de la lengua, con el paladar superior. ¿Ok? Entonces queda claridad, rotundidad, de manera de que se sienta la D finalizada. Igual que las S, que tampoco debemos evitarla. Nosotros los venezolanos tenemos esa mala maña de que cortamos las S. Entonces, probablemente aquí en mi conversación con ustedes me coma muchísimas S, porque es mi forma de hablar, porque soy venezolana, pero a la hora de narrar, las S no pueden cortarse, ¿ok? Para nada. Las S son importantísimas en toda narración, ¿ok? Preguntas hasta aquí sobre la articulación en la parte de los labios y la pronunciación de algunas letras. Cuando la voz se siente muy nasalizada, no, a ver. Carolina, ¿podría repetir nuevamente los ejercicios de respiración, por favor? Muy tarde. Ajá, Carolina. Bueno, yo básicamente no hablé de ejercicios exactamente, sino de inhalación y exhalación, utilizando el 100% de nuestra capacidad pulmonar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros inhalamos, normalmente así no estamos llenando nuestros pulmones de aire cuando estamos levantando los hombros. Yo no sé si algunos tienen bebés, hijos, o si tienen sobrinitos recién nacidos, o si han visto alguna vez un recién nacido, y se darán cuenta de que el recién nacido respira con la pancita, ¿ok? Fíjense que nosotros nacemos respirando bien, solo que después se nos olvida. Pero nosotros nacemos respirando correctamente, que es con la panza. ¿Por qué? Porque es la forma en que nosotros podemos utilizar verdaderamente el diafragma para inhalar y exhalar. Y al utilizar el diafragma es que nosotros podemos ampliar la capacidad pulmonar, porque el diafragma permite, al abrirse, que los pulmones se expandan en su totalidad, ¿ok? Completamente. Entonces, es importante que no respiremos así, sino que respiremos así, ¿ok? Expandiendo la pancita. Entonces, invité a que buscaran en internet ejercicios de respiración, los que quieran, pero es importante que ampliemos la capacidad pulmonar, ¿ok? Básicamente eso, Carolina. Claudia, cuando la voz se siente muy nasalizada, ¿es un problema del uso del aire? Sí, Claudia. Bueno, a menos que haya un problema de tabique desviado, ¿okay? Algún problema anatómico como tal. Como les repito, yo ahorita estoy constipada, o sea, tengo la nariz totalmente tapada, estoy en Bogotá, está, no sé, 13 grados, 12 grados centígrados, y por supuesto la voz puede salir nasalizada, pero en la medida en que vamos haciendo ejercicios respiratorios, hay ejercicios que cuando nuestra voz es nasalizada y no es anatómico, es decir, no tenemos ningún problema nasal, no tenemos ningún resfriado, ¿ok? Entonces, sí hay ejercicios para ayudar a que podamos utilizar la vía de respiración que más nos convenga, ¿ok? Entonces, si yo estoy acostumbrada, y por eso es que me sale la voz nasalizada, a utilizar solamente como lugar de expulsión del aire, solamente los labios y no la nariz, entonces hay ejercicios donde yo voy a inhalar y botar por la nariz, ¿ok? O de un lado, luego del otro, ¿ok? Inhalamos por uno, no puedo porque está tapada, y exhalamos por el otro, y así sucesivamente, para acostumbrar a la nariz a que tenga fluido de aire también, y eso se destape, digamos que mentalmente, y la voz pueda salir menos nasalizada. ¿Ok? ¿Respondida, Clondi? Con gusto. Ok, continuamos entonces.
vamos a hablar sobre la claridad y la nitidez. ¿Ok? Lo que pasa es que, claro, tenemos también poco tiempo y todo es así como que un poquito muy por encima, pero lo importante es que todos estos pequeños tips que yo les voy dando, ustedes en casita puedan ir practicando y puedan ir trabajándolos, ¿no? Claridad o nitidez se logra mediante la acción del maxilar inferior, lengua y labios, únicamente con el empleo ágil y enérgico de los músculos que mueven estos elementos. Entonces, esto, por supuesto, es el trabajar todo lo que es la parte de mi boca para la pronunciación de cada una de las letras. En el caso de, les quiero dar como ejemplo la J. La J es una letra donde nosotros podemos decir ajo, perfectamente suena bien ajo, pero bueno, fíjense, en el caso de enérgico, la G suena como una J, pero acá yo tengo que hacer un poquito más de presión al finalizar en la base de la lengua para poder determinar la energía que debe llevar enérgico. ¿Ok? Entonces, como les digo, en la medida que ustedes vayan haciendo diariamente sus ejercicios con el abecedario, pueden ir determinando cómo se va a ir escuchando cada letra. ¿Ok? Voy viendo a ver si hay alguna pregunta. No. Ok. La intensidad. Bien. Aquí la parte de la intensidad es la parte de digamos que el volumen. El volumen, y el volumen por supuesto va a estar determinado por la distancia que yo tengo si estoy en un auditorio o si estoy con un micrófono. Tengo que ver cuál es la sensibilidad del micrófono, porque si el micrófono es muy sensible, yo no puedo hablar muy fuerte. Si yo estoy haciendo la grabación, tengo que pedir sea el ingeniero de sonido o si lo estoy haciendo desde el teléfono, validar cuál es la intensidad del micrófono para que no parezca que estoy gritando. ¿Ok? Entonces ni se escuche muy fuerte. Muchas veces si tenemos una música de fondo y utilizamos un micrófono muy sensible, nos escuchamos mucho nosotros, no se escucha la música. Entonces es importante que sepamos bien cuál es la parte de cómo se va a trabajar, si es con micrófono, si es directamente con un auditorio, si el micrófono está lejos. Hay micrófonos que son por YouTube, si la cámara está lejos, a los youtubers por ejemplo, si la cámara la tengo un poquito lejos, debo utilizar el micrófono con Bluetooth cerca de mí, en mi solapa, o de los que son tipo audífonos para que no tenga yo necesidad de gritar y se pueda escuchar bien el audio en la grabación. ¿Okay? Bien, el énfasis. El énfasis es dar sentido a lo que se dice, acentuar lo que tiene más interés, poner énfasis, valga la redundancia, que es como el subrayado o la negrita en la escritura, en aquellas partes, palabras o frases en las que el dictante quiere llamar la atención de los que lo escuchan. Ok, fíjense lo siguiente, en el énfasis es importante que nosotros podamos no solamente darle el realce de la palabra como tal, sino también el darle la emoción que debe llevar. Por ejemplo, si buscamos palabras en el diccionario, pueden buscar palabras las que quieran. La idea es que ustedes puedan practicar con cada una de esas palabras, dándoles la emoción o la emotividad que deben llevar. ¿Ok? Por ejemplo, si yo veo la palabra ternura, no es lo mismo que yo diga ternura a que yo diga, o bueno, tierno, para ponerlo, había una flor que le inspiraba ternura. Yo no, es lo mismo que yo diga, había una flor que le inspiraba ternura. Yo la palabra tengo que llenarla con la emoción que ella misma está diciendo. ¿Ok? Si voy a hacer la palabra
rápidamente, yo la palabra rápidamente no puedo bajo ningún concepto decirla lento. La palabra, tampoco voy a atropellarme, ¿no? Pero la idea es que la palabra rápidamente sea un poquito rápida. Entonces, salió de la casa y decidió comer rápidamente. ¿Ok? Entonces la palabra rápidamente es un poquito rápida. ¿Ok? No sé si me estoy haciendo entender. ¿Alguna pregunta hasta aquí con respecto a al énfasis? Ok, Tati sí está clara, perfecto. Todo bien, Clondi. Bien, entonces voy a colocar un pequeño cuento por acá. Lo estoy buscando para que identifiquemos cuáles son las palabras que puedan incluir alguna emoción y cómo se leería de forma normal y cómo se leería tipo narrativa. ¿Ok? Voy a compartir la pantalla. Escogí un cuento al azar, uno cualquiera. De verdad no lo tenía preparado, pero quería que lo viéramos. ¿Ok? Este cuento se llama La niña vestida de azul. La niña, perdón, del vestido azul. Entonces, dice, ¿no? Una persona normal pudiera leer el cuento de la siguiente manera. Había una niña muy, pero muy bonita. Le encantaba un vestido que era azul. Siempre que podía se lo ponía. Se sentía como la princesa que era. A diario iba al colegio con uniforme. Allí había asignaturas aburridas con personas aburridas. Sentada en una silla aburrida con muchos libros aburridos y sin apenas dibujos. ¿Por qué no harán los libros llenos de colores? Ok. Entonces fíjense, si nosotros vamos a leer esto con un énfasis en las palabras, podemos ver que hay palabras que le podemos dar el énfasis de la emoción. Por lo menos la palabra bonita, encantaba, o sea, de que le encantaba, se sentía como la princesa que era. La palabra aburrida, una palabra que puede, cuando yo la nombro, puedo decir cuando una palabra es aburrida. Entonces, por ejemplo, quedaría de la siguiente manera. Había una niña muy, pero muy bonita. Le encantaba un vestido que era azul. Siempre que podía se lo ponía. Se sentía como la princesa que era. A diario iba al colegio con uniforme. Allí había asignaturas aburridas, con personas aburridas, sentada en una silla aburrida, con muchos libros aburridos y sin apenas dibujos. ¿Por qué no harán los libros llenos de colores? Entonces, esa es la diferencia en colocarle a las palabras el énfasis adecuado. ¿Ok? Si lo logran ver, si me hago entender. Espero que sí. Perfecto, Luis. Gracias, gracias, Ricardo. Gracias, Clondi. Ok, entonces, podemos elegir cualquier cuento, cualquier texto. Yo los invito a que, wow, sí, bueno, lo que pasa es que yo desde pequeña no existían celulares, entonces uno iba al baño y uno agarraba la etiqueta del champú. Y entonces como venía de familia que prácticamente eran narradores y mi papá era declamador, entonces yo hacía poesías con las instrucciones de la etiqueta del champú. Pero ahorita tenemos los celulares, podemos ir al baño y abrir cualquier cosa, una noticia, y darnos cuenta de qué palabras son las que se les puede agregar una emoción y agregarle esa emoción. Entonces, donde hay un texto que diga, y la mamá lo miraba tristemente, pudiéramos leerlo en voz alta y decir, y la mamá lo miraba
tristemente. ¿Ok? Entonces colocamos la emoción en cada una de las palabras dependiendo de la emoción que me quiera decir la palabra. ¿Ok? Continuamos. Entonces, sí. Bien, entonces esa es la parte del énfasis. Seguimos entonces con la flexibilidad. En la flexibilidad vamos, bueno, dice, si usted habla monótonamente sin expresar los finos matices significativos y emocionales de los que depende una pronunciación exacta y agradable, aunque su discurso sea perfectamente claro, puede ser que deje que en quien lo escucha una nebulosa sensación. Es decir, es un poquito lo que les estoy diciendo a nivel de las emociones y de los matices. ¿Ok? Esa nebulosa sensación es son palabras atropelladas que van quedando todas allí en el cerebro de la persona que los está escuchando y que no le encuentra, digamos que la entrada, éxtasis y salida de la oración. Entonces la oración debe comenzar de una manera muy suave, llegar a un clímax y luego ir bajando suavemente, de manera de que la persona pueda percibir, digamos, que percibir la emoción. Creo que no compartí, no compartí, perdón. Qué pena. No compartí la pantalla. Ok, entonces aquí tenemos la flexibilidad, que es una de las cualidades de la articulación, ¿ok? Cosas importantes dentro de la flexibilidad. Es importante dentro de la flexibilidad que tengamos, bueno, también depende de cada país y de cómo lo vayan a utilizar, ¿no? Pero yo recomiendo mucho el acento neutro. El acento neutro es, no sé si aquí habrán algunos mexicanos, pero el verdadero acento neutro es el digamos que como el mexicano. ¿Por qué? Porque al nosotros tener una pequeña pronunciación tendiente al mexicano, que es el acento neutro, nos va a permitir pronunciar las vocales finales un poquitico más largas. Si yo leo este texto que ustedes tienen ahí en la pantalla que dice flexibilidad, dice, si lo leo normal, dice, si usted habla monótonamente sin expresar los finos matices significativos y emocionales de los que depende una pronunciación exacta y agradable, ahí falta una coma, pero bueno, aunque su discurso sea perfectamente claro, puede ser que deje en quien lo escuche una nebulosa sensación. ¿Cómo le puedo yo aplicar a eso flexibilidad con un acento neutro, llevándolo a una éxtasis de la oración y bajándolo al finalizar? Quedaría de la siguiente manera. Si usted habla monótonamente, sin expresar los finos matices significativos y emocionales de los que depende una pronunciación exacta y agradable, aunque su discurso sea perfectamente claro, puede ser que deje en quien lo escucha una nebulosa sensación. Entonces ven que al finalizar me queda un poquito más larga las vocales, como quien lo escucha, agradable, ¿ok? Entonces no corto la letra vocal al final, ¿ok? Entonces esto es importante también que se logra con la práctica y leyendo, pero debo dar un matiz de inicio, un éxtasis de la oración, un cenit de la oración que suba y luego voy bajando lentamente, pero que cada una de mis palabras tenga una terminación en cada una de sus letras. ¿Me hago entender? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Alguna pregunta? Ahora sí, vamos a entrar en preguntas porque ya vienen algunos ejercicios. ¿Quién levantó la mano? Nadie. No hay preguntas, está todo muy bien explicado, Clever. Ok, perfecto. Bien, entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio.
O les voy a, ya vamos a entrar entonces a la parte del dominio escénico, mejor dicho, y les voy a explicar un poquito cuáles son algunos tips con respecto al dominio escénico. Aquí Ricardo pregunta, ¿cómo se puede dejar de diseñar demasiado al hablar las eses? Ay, Ricardo, no te entiendo la pregunta. ¿Cómo se puede dejar de diseñar demasiado al hablar las eses? Hermana, vuélveme a escribir la pregunta o si me la puedes hacer verbalmente, puedes conectar tu micrófono y me haces la pregunta, Ricardo, por favor. Bueno, mientras tanto, Gerson pregunta, como vine tarde, ¿me puede dar una rápida explicación de qué una nebulosa sensación? La nebulosa sensación es cuando atropellamos las palabras, Gerson, y las decimos todas con la misma tonalidad, no les damos matices, no le damos colores, entonces la persona que nos está escuchando escucha palabras, 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 y tiene un trabajo doble que es el de organizar la palabra y estructurar la oración en su cerebro para poder encontrarle una coherencia o un sentido lógico. Cuando nosotros estamos narrando, sobre todo un cuento, nosotros tenemos que ponerle a cada palabra una emoción, un sonido, un matiz, un color, digámoslo así. Lo que para los ojos es el color, es el matiz hacia los oídos, con el fin de que la persona pueda ir visualizando sin necesidad de hacer mucho esfuerzo, sino que ella puede visualizar en su mente de acuerdo a lo que va escuchándonos. Entonces, si no lo hacemos, se crea en el cerebro de la persona una sensación de neblina, ¿ok? Donde no está claro lo que está escuchando. Es decir, es como hablar sin sentido, es como hablar sin darle sentido a cada palabra, sin darle la fuerza a cada palabra, sin darle el color a cada palabra. O sea, es eso. No es lo mismo, como yo les decía, a la hora de leer un cuento. Leer un cuento, vamos a buscar aquí el cuento. Ese es el de la niña del vestido azul. Aquí hay otro cuento. Día de lluvia. Dice, había una vez un adolescente, se encontró que nadie le comprendía, que los demás no le apoyaban, todo el rato culpaba a otros. Empezó a leer muchos libros mágicos, quizás para recordarse que una parte de él era mágica, aunque no supiera. Se encerraba en su habitación leyendo libros. No es lo mismo todo eso que se les leí, que les cuesta a ustedes visualizar, a que yo les lea, por ejemplo, algo así. Había una vez un adolescente, se encontró que nadie le comprendía, que los demás no le apoyaban, todo el rato culpaba a otros. Empezó a leer muchos libros mágicos, quizás para recordarse que una parte de él era mágica, aunque no supiera. Se encerraba en su habitación leyendo libros. Entonces es distinto porque ya ustedes comienzan a visualizar a ese adolescente encerrado en un cuarto leyendo libros, incluso que los libros son mágicos. Entonces si le damos a cada palabra la emoción que le corresponde, es mucho más fácil para el que está escuchando la narración poderlo visualizar. ¿Ok? ¿Algún quedó claro, Gerson? Sí. Ok, gracias. Luis, es quizás hablar algo coherente, pero que no logra captar al receptor. Correcto, yo puedo leer algo que es perfectamente coherente, pero si no le doy el matiz adecuado, el receptor no lo capta porque le llegan palabras a lo loco. Le cuesta mucho. Puede que sí lo capte, pero le cuesta mucho. Es lo que nos pasa cuando estamos en el colegio, que el profesor habla y habla y habla y habla y habla y habla, y nosotros, bueno, algún día entenderé. Pero si el profesor nos echa un cuento y nos narra, entonces ya es otra cosa. Es, por ejemplo, lo que quiere hacer nuestro profesor aquí con lo de los cuentos a los niños. Gerson dice, entonces, es hablar monótonamente sin dar un significado concreto. Exacto. Eso es esa sensación de neblina o nebulosa sensación que nosotros podemos
despertar en el oyente cuando nuestras narraciones no tienen el matiz adecuado ni le imprimimos la flexibilidad que debemos imprimirle a cada palabra. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? Ok, creo que no hay más preguntas. Bien. Gracias, Clondi. Clondi está perfecto, mi asistente. Gracias, Clondi. Entonces, vamos a la parte del dominio escénico, porque ya es para terminar. De todas maneras, creo que ya Giovanni les pasó mi cuenta de YouTube, mi canal de YouTube, para que ustedes puedan ingresar. El profesor, si quiere utilizar mis cuentos, puede hacerlo libremente, son públicos. Si hay algún psicoterapeuta que quiere utilizar los cuentos de mujeres que corren con los lobos, están allí en mi canal de YouTube, también puede hacerlo, no cobro nada por eso. Están para ustedes, no se preocupen. Solamente suscríbanse al canal, eso sí. Y entonces vamos a... Gracias, Clondi. Ok, vamos a ver. Dominio escénico. Ok. Bien, algunos pequeños ejercicios o tips para el dominio escénico. Básicamente, lo más importante para el dominio escénico, primeramente, es conocer el tema que voy a manejar. Ok, o sea, obviamente que si yo no conozco el tema que voy a tratar, voy a no tener terror escénico, ¿ok? Entonces, todo lo que vayamos a hablar, todo lo que vayamos a decir, tenemos que manejarlo muy bien, tenemos que conocerlo muy bien, de manera de que si nos hacen alguna pregunta, pues tengamos la capacidad de respuesta. Si no tenemos la capacidad de respuesta, tampoco pasa nada. Solamente con decirle a la persona, mira, en este momento no me atrevo a darte una respuesta a la de los cabellos, preferiría investigar mejor sobre eso, y quedamos mejor parados, ¿verdad? Tampoco podemos decir no sé, ¿ok? En el caso de que sea una conferencia o algo así, pero en el caso de los que son grabaciones, o bien sea de que van a hacer alguna narrativa, o van a hacer un podcast, o van a hacer algún blog, que son los podcasts, pues, o si son youtuber, entonces tienen que conocer el texto, el tema y lo que están diciendo. Los youtubers que van a utilizar la parte de edición, yo les sugiero que no lean lo que están diciendo, lo que van a decir o lo que van a grabar, si va a ser en video, y si lo leen, pues imprímanle todo el matiz, como que si fuera, como si estuvieran hablando, ¿no? Bien, aquí hay un ejercicio muy práctico. Primeramente, leer un texto en voz alta, tal como usualmente lo haces, sin esfuerzo ni cambiar el tono de voz, tal como se los leí yo hace ratito. Repite la misma lectura, pero esta vez con la boca cerrada, con los dientes unidos. Escúchate e inyéctale todo tono al párrafo en cuestión. ¿En qué consiste esto? Esto es para darle yo el matiz a cada una de las palabras sin que se le escuchen. O sea, solamente le voy a dar a la palabra tono, sin palabra, ¿ok? Entonces, lo que yo leería acá, el hombre más poderoso de la tierra gobernaba ejércitos, de su mandato dependían muchas personas, poseía incontables riquezas y todo lo que deseara lo tenían con un solo chasquido de dedos. Entonces, si yo cierro los dientes, ¿ok? La idea es cerrar los dientes. Fíjense que dice, esta vez con la boca cerrada, con los dientes unidos, ¿ok? Entonces cierro la boca y los dientes unidos y quedaría...
La idea de esto es que podamos, lo que es la parte del velo, de la parte posterior de nuestra, eh, de la mandíbula, pueda fortalecerse. Cuando nosotros no tenemos eso fortalecido y leemos por mucho rato, eso nos duele, ¿ok? Entonces la idea es que podamos fortalecerlo, que podamos practicar muchísimo para que eso no duela en el caso de que tengamos que hacer textos muy largos. Te digo porque cuando, por lo menos yo que trabajé como actriz de doblaje y habían doblajes muy largos, o sea, habían cuentos que habían que hacer yo tuve una vez que hacer unos cuentos, bueno, y también comenzó todo, unos cuentos y eran mucho y yo no tenía la fortaleza en la parte del velo, que es la parte posterior de la mandíbula, y eso duele cuando no está ejercitado. Entonces les sugiero que se haga el ejercicio al leer el párrafo de esta forma, dientes cerrados y boca cerrada y darle entonación. Luego lleva a cabo el mismo ejercicio articulando de manera exagerada cada palabra, abriendo la boca, pronunciando lento y pausado. Entonces, si yo ese mismo ejercicio que les acabo de compartir, lo voy a hacer como me lo está exigiendo el ejercicio, quedaría: el hombre más poderoso de la tierra gobernaba ejércitos. De su mandato dependían muchas personas. Poseía incontables riquezas y todo lo que deseara lo obtenía con un solo chasquido de dedos. Entonces, que yo pueda articular todos los músculos de mi rostro, ¿ok? Para poder pronunciar cada una de las letras de cada palabra, ¿ok? Entonces, bueno, fíjense lo que acabo de hacer, les dije cada. Y eso es un error que cometemos porque nosotros cortamos mucho las letras. Entonces sería de cada palabra. Es importante que aprendamos a hablar mejor. Claro, cuando estamos conversando. Aquí estamos entre amigos. A la hora de narrar es otra cosa. ¿Ok? Entonces, lo importante es que cuando vayamos a narrar, pues todo eso esté bien fortalecido y no nos duela la mandíbula cuando estamos leyendo algo que sea muy extenso. ¿Ok? Bien, otro de los tips que quiero compartir con ustedes es, bueno, después que terminemos de leer eso, es ponerse de pie y pega lo más que puedas el mentón a tu tórax. Te vas a dar cuenta que el tono de tu voz se hace grave, un poco falso quizás, no importa, sigue adelante. Entonces, al pegar el mentón así en el cuello, es probable que la voz salga. No importa cómo salga, ahí lo que estamos haciendo es practicar y fortalecer, y de esta manera pues también estamos ayudando a respirar en situaciones extremas. Es decir, aprendamos a respirar cuando tenemos una nariz constipada, tapada, un resfriado. Entonces, cuando nosotros hacemos este ejercicio con la mandíbula pegada al pecho, que nos cuesta respirar, estamos fortaleciendo eso y estamos acostumbrándonos. Y por último, suelta la posición anterior, relájate y lee el mismo párrafo con la misma soltura y naturalidad que la primera vez y observa cómo cambia la voz. Aquí les sugiero que se graben antes y graben después de cada uno de los ejercicios para que vean qué diferente les sale la voz, y en la medida en que sigan practicando va a ser muchísimo más fluido. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok, Giovanni compartió el enlace del canal de YouTube, lo que quieran, y pueden utilizar mis cuentos también. El profesor que necesita cuentos mientras los graba usted mismo, también puede tomarlos de allí, no hay problema. Gracias, Ricardo. Perfecto, Ricardo, de todo claro. Bien, por último, les voy a dejar bueno, a ver si alguien quiere participar. A ver, un voluntario. Que levante la mano un voluntario para hacer un pequeño ejercicio juntos. Yo no sé cuál es el miedo, en verdad. Aquí no comemos a nadie. Es más, no pongan la cámara. Pueden solamente con el audio.
Ricardo, voluntario. Clondi, cuento contigo, mi asistente. Ok, Clondi, bien. Clondi, te voy a mostrar un trabalenguas, ¿ok? Vamos a leer este trabalengua. Quiero que me leas el trabalengua. Y luego les voy a decir cómo vamos a leer los trabalenguas de manera de que llegue un momento en que podamos aprender a fortalecer la lengua. Porque se llaman trabalenguas, porque la lengua se nos traba en el momento, pero en la medida que nuestra lengua esté fortalecida, eso no va a suceder. ¿Ok? Entonces comparto la pantalla, Clondi, prende tu micrófono. Ok, Clondi, perfecto. Bien, entonces te voy a poner el primero que es facilito. ¿Ok? ¿Sí puedes verlo? Lo veo. Ok. Entonces vamos a leerlo entonces, el primer trabalengua. Que no veo nada. Ah, no está compartida. Ah, está compartida la pantalla, ¿no logras verla? No, veo mi foto. Ok, ajá, ahí estoy viendo. Ah, trabalengua. Ok. Ah, ya lo veo. Ok. ¿Qué hago? ¿Lo leo? Léelo nada más, correcto. Okay. En la granja hay una cabra ética, poliética, pelambrética, peluda, pelambruda. Tiene los cabritos éticos, peléticos, peludos, pelambrudos. Correcto, qué bueno, gracias, Clondi, yo sabía que no me ibas a fallar, gracias. Ok, yo les voy a dejar varios trabalenguas porque la intención es que los podamos practicar, pero con la salvedad de que van a colocarse un bolígrafo o un lápiz o debajo de la lengua. Si no es un lápiz debajo de la lengua, el que tenga puede hacerlo con un corcho entre los dientes, ¿ok? Entonces lo que Clondi hizo de una forma muy fácil y muy fluida, lo vamos a hacer, pero con un lápiz debajo de la lengua, ¿ok? Entonces, Giovanni, es posible que este material se les pase a ellos para que ellos tengan las diapositivas y puedan practicar los trabalenguas. Sí, se puede pasar en el grupo de WhatsApp. Ah, perfecto, exacto, sí, se les pasó por el grupo y listo, ¿ok? Entonces, aquí ya hay varios trabalenguas, unos son más complicaditos que otros, pero lo importante no es que ustedes puedan decir el trabalengua rápidamente. Lo importante del trabalengua es que ustedes puedan decirlo con digamos que la entonación de cada palabra y de cada letra de manera correcta. También esto nos ayuda muchísimo porque si ven en el trabalengua que les tengo, está debajo del que hizo Clondi, creo que sí lo pueden ver, ¿verdad? Sí. Sí, está compartiéndose, perfecto. Hay palabras larguísimas, ¿no? Por ejemplo, palabras que no existen, cuidado. Lo importante es que de estas palabras largas, que vayamos leyéndolas muy despacio, sílaba por sílaba, y que en la medida en que vamos leyendo una sílaba, podamos con nuestra vista periférica ir leyendo la sílaba siguiente. Cuando nosotros estamos leyendo, tenemos que ampliar un poquito el campo de reconocimiento visual. ¿Por qué? Al abrir el campo de reconocimiento visual y nuestra lectura es lo suficientemente pausada, mientras yo voy leyendo con mi boca la primera sílaba, mis ojos están ya viendo la siguiente palabra.
Por lo tanto, va a ser mucho más fácil que ya yo me anticipe a lo que voy a leer. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en este trabalengua, miren esta palabra, de Sarsobipo, de Constantinopolitanizar. ¿Ok? Entonces, en la medida en que yo no necesito decirlo rápido, lo importante es que lo diga y lo diga con las letras que corresponden. Acá abajo, desarzobipo, desconstantinopolitanizador. ¿Ok? Entonces, la idea es que podamos ir practicando. Aquí tenemos otro. El cielo está paragaricutirincuarizado. ¿Ok? No es la rapidez, es lo que yo pueda ir leyendo poco a poco y gesticulando cada una de las letras que corresponden a cada sílaba de la palabra. ¿Ok? Y bueno, claro, en este caso no necesitamos darle entonación, cuidado, porque esto son trabalenguas para practicar, para fortalecer la lengua y poder aprender a gesticular. Ya la parte de la flexibilidad, que es darle la emoción a cada una de las palabras, sí les sugiero que puedan leer textos, libros, cuentos de todo tipo, noticias. Imagínense que son narradores de noticias, que son comentaristas deportivos para que les puedan imprimir una emoción a una noticia. Entonces, esas son prácticas que ya sí tienen que hacer ustedes, pero de los puntos importantes que les di a anotar, básicamente son el hacer ejercicios de respiración para que no se les corte en ningún momento, de manera que si se quedan sin aire, porque va a llegar un momento en que se quedan sin aire, puedan, mientras están hablando, puedan respirar nuevamente, tomar aire y puedan continuar la lectura. ¿Okay? Entonces, ejercicios respiratorios en primer lugar. En segundo lugar, ejercicios con cada una de las vocales de las letras del abecedario para conocerme y saber cuáles son los protagonistas anatómicos de cada una de las letras. Luego leer, como dije, primero leer normal, leer con la boca cerrada y los dientes cerrados, luego con la mayor énfasis posible, muequeando toda la cara y abriendo toda la boca para nosotros, en una narración, en una lectura, hacer trabalenguas con el lápiz debajo de la lengua o con un corcho entre los dientes. Creo que esos son los ejercicios que yo realizo: no beber agua fría ni muy caliente, cuidarse del cigarrillo y de las bebidas alcohólicas y practicar constantemente. ¿Okay? Ahora sí, preguntas. Les voy a compartir el material de las diapositivas, el PowerPoint, para que lo tengan, para que los que quieran repasar. ¿Alguna pregunta? Gracias, Clondi, qué bueno. Miguel, todo claro. Clondi, lo entendí muy bien, perfecto. Bueno, Giovanni, ¿alguna pregunta? Quizás me llevé un poquito menos de tiempo porque el tiempo que está quedando es porque era para ustedes, era para que participaran, para las preguntas. Mario dice, excelente, de verdad, muchas gracias por todo lo que nos has enseñado, súper todo, con muchísimo gusto, Mario. Hubiera querido tener más tiempo para de pronto enseñar un poquito más, pero bueno, creo que con esos tips, ojalá los sepan aprovechar bien, ojalá que puedan de verdad sacarle partido a cada cosita. No dejen de investigar, de estudiar, no dejen de practicar, lean todo. De verdad, lleguen del supermercado y agarren todos los empaques de lo que compren y léanlo en voz alta. Todo lo que les pase por las manos, léanlo en voz alta. Es la única manera en que podamos soltar
la lengua la podamos ejercitar y podamos escucharnos. Profe Liliana, muchas gracias, todo muy bien, muy amable, con muchísimo gusto, Orlando, de verdad, gracias a ustedes por participar. Estoy a sus órdenes. Le repito, ahí está mi cuenta, mi canal de YouTube, por allí también pueden escribirme, estamos en contacto, de verdad que sí, estamos en contacto en el mismo grupo, incluso tienen allí mi número de teléfono, de WhatsApp, de manera de que cualquier duda, cualquier cosa pueda yo aclarárselas. Gracias por la información, gracias Gonzalo por la participación, gracias por estar, gracias a todos por estar.